Bien. Hoy es martes 14 de octubre. Martes 14 de octubre, hermanos. El título de la lección ahí está en la pantalla. Ahora sí, a participar todos, hermanos. Aprovechemos el tiempo. Hermanos, lean ahí el título y comenten, no pregunten. Recuerda, Ajá, muy bien, el título es Recuerda. Gracias, hermano Celso. El título es Recuerda. Esta palabra recuerda. ¿Cuándo utilizamos esta palabra recuerda en nuestra vida cotidiana? A ver, hermanos. cuando olvidamos. Hermano, Ah, justo buenos días. buen día, hermano. Entonces ahí, ¿no? Eh, el olvido sería lo contrario de recordar, ¿no? Olvidar, pero lo contrario sería recordar, ¿no? Muy bien. Participen, pregunten, comenten. A ver, ¿de Bien, qué va a hermano, tratar justo nuestra lección? Por favor, participe, hermano. que el Señor les bendiga, hermanos, a todos. Cuanto me hubiera gustado orar con ustedes, pero estuve subiendo arriba, pero en el camino predicaba también. Bueno, recordarles. Recordar es algo muy bonito. Por ejemplo, en forma práctica, a mí lo que me recuerda, por ejemplo, es la iglesia Pardo. La iglesia Central Pardo me recuerda muchas cosas maravillosas. 1968, por primera vez ingresé a esa iglesia. El Señor me mostró allí la verdad presente. Decía en la parte superior del templo, temed a Dios y darle gloria. Eso estaba escrito en grandes letras y toda mi vida me ha acompañado esas letras. Siempre me recuerda a un Dios creador, todopoderoso, creador del cielo y la tierra y pronto a venir. También me recuerda, muchas veces subí haciendo limpieza a la iglesia, al techo. Cuando la lluvia dañaba el templo, subía a reparar algunas y vi cómo estaba forrado con lienzo blanco. Todas las maderitas estaban forradas como el ataúd de los egipcios, ¿no es cierto? Bien forrado con género, con lino fino, así, lindo el templo. Está hecho por manos extranjeras y las maderas han sido traídos de otro país. El cemento es cemento de Buckland, de Inglaterra, cemento blanco. Por primera vez ese cemento llegó al templo, al Cusco. ¿Por qué? Porque este templo fue levantado a raíz del terremoto de 1950 y la Hermandad Mundial fijó su vista en nuestra ciudad y levantaron un templo maravilloso. También me recuerda mi juventud. Allí me casé, mis sobrinitos, mis discípulos llevando la Biblia, pastor eh, Alejandro Saito adelante esperándonos. Bueno, una maravilla de recuerdos, pero lo más importante para nosotros es que el sábado también nos recuerda, es un monumento de la creación de Dios. Cada vez que llega el sábado nos recuerda a un Dios todopoderoso, creador de todas las cosas que nuestros ojos ven. Y cuando el pueblo israelita pasó el río Jordán, levantaron cada príncipe una, una piedra y al lado, después lado del río, levantaron un monumento. Es el recordatorio de que Dios obró maravillas al poseer la Canaán terrenal. Ahora, para nosotros la Canaán celestial viene. También Dios obrará maravillas. Por eso siempre recuerdo cuando la señora Juárez escribe, dice, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos de la maravillosa forma como Dios nos ha dirigido en el pasado y nos ha guiado y cómo nos ha enseñado. ¿Y cómo vamos a saber eso? Estudiando diligentemente cada mañana la palabra de Dios, entonces vamos a recordar. Pero si no hemos estudiado, ¿qué nos va a hacer recordar el Espíritu Santo? Hay mucha cosa que hablar sobre recordar. Muy bien, hermano Marcelino, ¿no? Muy bien. De repente alguien Hermano, hermano, recuerda algo, ¿no? Que ha pasado en su vida
y está Hermano, relacionado con Dios. Sí, hermano, participe, hermano. hermano, muy bueno, hermano Justo, muy buenos días, un cordial saludos para todo el grupo. Y es muy bonito la palabra recordar, ¿no? Porque si no recordamos nuestros pasados, malos o buenos, y estaremos olvidados, ¿va? Bueno, yo recuerdo en el momento que acepté a Cristo el día que me bautizo, un mensaje dio el pastor y pues mencionó de que había un esclavo que estaba vendido por acá, por allá, esclavos iba. Y había un señor que estaba vendido y dijo, y le compró también eso, le compró a ese esclavo. Y es el que compró el sendado, dijo que últimamente le llamó, ¿sabes qué? Yo pagué todo por ti, así que ahora eres libre, te dejo libre, puedes hacer lo que tú quieras, ya no eres siervo de nadie. Mencionó ese testimonio, ese mensaje, que Cristo pagó por nosotros. Y así es que cada momento que nuestro momento de bautizo, siempre debemos recordar de que Cristo pagó por nosotros. Y así es que no hay que olvidar esa promesa. Seguiremos adelante en el camino de Dios y fortalecidos. Cada que cometemos alguna dificultad, que Cristo pagó por nosotros. No hay que tratar de caer en pecado, aunque estamos a punto de caer, pero recordemos esa palabra que nosotros mismos prometimos. Seguimos adelante. Y muchas cosas hizo Cristo y todo, hasta hoy día, nos da toda la vida, la salud, el sol, el aire, la lluvia. Pues Señor, recordemos esa obra y seguimos adelante, hermanos. Bendiciones, hermanos, para todos, hermanos. Amén, amén. Muy bien, hermanos, así es, pues, ¿no? Yo escuché también, ¿no? De un hermano que contó su testimonio. Dice que por la carretera, siempre cuando uno viaja, así, hermanos, a veces encuentras ahí, puesto ahí como un nicho, algo así, en flores. Eso nos recuerda, ¿no? De que alguien ha sufrido un accidente y ha muerto, pues, ¿no? Y ahí ponen, ¿no? Ese recuerdo. Pero lo que le pasó a él es de que se durmió, pues, en esa carretera peligrosa donde el barranco es más de 1 kilómetro, ¿no? Se durmió, dice, se durmió y debía haber caído al barranco, pero reventó la llanta, dice, ¿no? Y reventó la llanta y despertó, pisó el freno, dice, ¿no? Y justo casi para caer ya al barranco, ¿no? De 1 kilómetro. Y entonces, aunque él no ha puesto flores o alguna cosa, una señal allí, pero cada vez que pasa por ese lugar, se detiene con el carro, baja y hace una oración a Dios, diciéndole, Señor, gracias, aquí me has salvado la vida. Si no hubieses hecho que reviente mi llanta, yo hubiese muerto, porque se había dormido, ¿no? Bueno, eso cuenta él, ¿no? Recuerda eso, ¿no? Un hecho que le ha pasado en su vida, ¿no? Así Hermano como nuestro Justo. hermano también, en su bautismo, es un recuerdo, ¿no? Que no puede olvidarse, ¿no? Hay que recordar todo. Sí, hermana Mónica. Justamente pensando en lo que usted estaba diciendo, pensaba también en Abraham, que donde él iba siempre, ¿cierto? Hacía un altar y hay un altar en Betel, no sé si lo hizo él, pero hay un altar que dice hasta aquí, no, en Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Existen hitos en nuestra vida, existen momentos, esos son los hitos, momentos especiales que marcan parte de nuestra historia, que nos permiten recordar sucesos importantes. Hermano, los recuerdos nos permiten dos cosas. Primero, agradecer a Dios por lo que Él ya hizo por nosotros y lo otro también nos permite entender de dónde salimos, ¿cierto? Para no caer en lo mismo y lo otro para no juzgar a los que están ahí mismo de donde nosotros salimos. Eh,
recordar nos permite que hay un dicho que dicen por acá, ¿cierto? Cuando las mamás empiezan a regañar a las hijas, por ejemplo, qué sé yo, porque usan sus cosméticos, y dicen que la vaca se olvida cuando fue ternero. Es un dicho así. Nosotros a veces nos olvidamos que el Señor también nos sacó del pozo cenagoso. A veces nos olvidamos de que también seguimos siendo pecadores mientras estemos en este mundo. Es cierto, estamos en santificación, pero nos olvidamos de que necesitamos de un Dios y necesitamos recordarlo cada día. ¿Y cómo lo hacemos, cierto? Primero haciendo esto que hacemos cada día, que es estudiar su palabra, recordar que necesitamos de un Salvador. Es importante, mis hermanos, saber que necesitamos de Dios todos los días. Muy bien, hermana Mónica, sí, pues hay que recordar cada día lo que Dios ha hecho con nosotros y seguir adelante, ¿no? Vamos a ver lo que dice la lección. Lee Josué 4, dice, vamos a leer capítulo 4 del libro de Josué. La pregunta dice, ¿por qué Dios pidió a los israelitas que erigieran un monumento? O sea, Dios es el que pide, hermanos, que hagan un monumento. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué pidió Dios que haga un monumento? Vamos a ver la respuesta leyendo la Biblia. Josué 4 dice, cuando toda la gente hubo acabado de pasar, dice el Jordán. Imagínense ahí, hermanos, ya toda la gente del pueblo de Israel pasó pues el río Jordán en seco. Recuerden ahí que están los sacerdotes cargando el arca del pacto, ¿no? Donde están los 10 mandamientos, paraditos ahí en el centro del río, pero ya está seco, el camino seco, ¿no? Y entonces dice, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué, o sea, Dios le habla a Josué diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, la orden de Dios, toma 12 hombres, uno de cada tribu, mandadles diciendo, ¿cuál es la orden, hermanos? Mándales, tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. ¿Qué les parece, hermanos? Aquí la orden de Dios es que un representante de cada tribu, eran 12 tribus, entonces debían llevar, pues, ¿no? Cada representante una piedra, sacar ahí de en medio del río Jordán, que está seco ya no ahí, y pues llevarlo ahí donde ellos van a descansar, ahí. Lleven junto con ellos, ¿no? Esas piedras. De repente aquí hay una lección, hermanos, que debemos aprovechar, hermanos. ¿Por qué pide, no, ahí a dos? ¿Por qué no dijo solamente un hombre? ¿Por qué 12 y representantes de las 12 tribus, hermano? Me pongo a pensar, hermanos, de que cuando la iglesia o el grupo donde estamos nosotros, ¿no? En el cual hay diferentes tareas y obras que realizar, cuando nosotros no nos involucramos, no somos parte, ¿no? De las actividades, es como que no te va ni te vienen las cosas que hacen. Pues se gana almas, ni te va ni te viene, ni te preocupas. Pero si tú has sido parte, quién sabe, hermano, has tenido que llorar, has tenido que, no sé qué cosas pasar para que un alma se gane, tú valorarías, ¿no? Entonces, no permitirías que ese alma se pierda, ¿no es cierto? O que sea construido de repente un templo. Tú has sido parte de eso de una y otra forma y tú harías que ese lugar esté lleno. Pero cuando alguien te da, digamos así, que no te ha costado nada, ni lo valoras, pues no lo valoras. Creo que por allí la participación de toda la hermandad en todas las actividades es importante. Y aquí hay representantes de las 12 tribus, ¿no, hermanos? Entonces dice Josué,
llamó a los 12 hombres, pues a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, hermanos, y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno, hermanos, y les dice, ¿no? Y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro. En el hombro tenían que cargar la piedra, sería pesante, pues hermanos, ¿no? Conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, que eran 12, para que esto sea señal. ¿Para qué, hermanos? Dice aquí, para que esto, ahí la respuesta a la pregunta, para que esto sea señal. Entonces ahora la pregunta va a ser qué significa señal. Dios dice, están llevando esas piedras y esas piedras va a ser una señal entre vosotros y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, no los hijos que no han visto todo esto, de repente que recién han nacido, van a preguntar diciendo, ¿no? ¿Qué significa estas piedras que están acá? No este monumento, estas 12 piedras. Entonces les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Ahí está un recordatorio que Dios Todopoderoso abrió, ¿no? Un camino en medio del río Jordán, pues, ¿no? Ya. Cuando ella pasó, dice, ¿no? El Jordán, o sea, el pueblo pasó por el río Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, pues, y estas piedras dice Dios, ¿no? Servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre, hermanos. Y ahora lo estamos recordando, hermanos, aunque no vemos esas piedras, pero ya nos imaginamos, hermanos, ahí, ¿no? ¿Cómo estarían ahí esas 12 piedras? Pues, ¿no? Y los hijos de Israel lo hicieron pues así, obedientes, hermanos, como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y la pasaron pues al lugar donde acamparon. O sea, cargaron y llevaron pues, ¿no? Esas piedras y las levantaron allí. Josué también levantó, pues hermanos, miren, Josué también, él aparte, hermanos, Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán. O sea, aquí Josué me parece que, a ver si usted me corrige, entiendo, de que Josué agarró 12 piedras allí en el medio del Jordán, que está seco, y ahí seguramente ha puesto como un monumento esas dos piedras, ahí lo dejó en el medio, ¿no? Josué también levantó 12 pies en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy dice, hasta el momento en que fue escrito pues este libro de Josué, hermanos, entonces está haciendo mención, no, el escritor inspirado por Dios dice, hasta hoy, hasta esa fecha estaban, ¿no? Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon pues en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. O sea, Dios es el que manda, Josué es el que escucha la orden, Josué es el que replica, o sea, él transmite las órdenes de Dios al pueblo y el pueblo se dio prisa y pasó, pues, hermanos. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó, pues, el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. Miren, hermanos, finalmente todo el pueblo pasó y después los sacerdotes, ¿no? Con el arca del pacto. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés. Recordemos, hermanos, que estas dos tribus de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés ya se habían establecido al otro lado. Y solamente ahí, hermanos, dice, pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Moisés ya les había dicho, ustedes van a ir, no irán con sus familias, esposas, hijos. No, ustedes, los varones mayores de edad, van a agarrar su arma, su espada y van a pasar porque van a luchar ustedes, van a ayudar para que los demás, las otras tribus que faltan posesionarse al otro lado del Jordán, ustedes van a ayudar. ¿Cuántos eran?
como 40.000 hombres armados, hermanos, listos para la guerra, pasaron así la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día, Jehová engrandeció a Josué, hermanos, a los ojos de todo Israel. Eso es lo que prometió Dios, ¿no? Dios le dijo a Josué, yo voy a engrandecer, ¿no? O sea, en otras palabras, hermanos, que Josué tuviera autoridad frente a este pueblo de Israel. Eso es importantísimo, hermanos, ¿no? Que un líder tenga autoridad, hermanos. Hay de aquel que no tiene autoridad. Si no tenemos autoridad en el grupo donde estamos, hermanos, no podemos hacer nada porque nadie nos va a hacer caso. Nadie nos va a hacer caso, ¿no? Entonces, el líder tiene que tener autoridad. El líder dice alguna cosa que Dios, o que está de acuerdo a la palabra de Dios, y todo el grupo hace caso. Nadie objeta, nadie, todos respeta. Eso es lo que se propuso Dios respecto a Josué, que todos hicieran caso, nadie se rebelara, cuestionara, nada, hermano. Eso es importante. Engrandeció, Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron, o sea, le respetaron pues a Josué, hermano. Eso es importante, hermano. Como habían temido a Moisés, así temieron también de Josué todos los días de su vida. Luego Jehová habló pues a Josué diciendo, manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán, ¿no? Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid del Jordán. Y aconteció, hermanos, que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron, de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, ya salieron, pues, ¿no? Del río. Entonces, hermanos, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar. O sea, el cauce del río, pues ahí está el agua pasando por ese cauce, ¿no? Corriendo como antes, ¿no? El agua corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió pues del Jordán. ¿Qué día, hermanos? El día 10 del mes primero, que es Abib, ¿no es cierto? El mes, ¿no? Que para nosotros está creo que por marzo, abril, ¿no? Ese mes, o sea, con el calendario judío, ¿no? Abib, primer mes del año para los judíos. Y el día 10. Y acamparon pues, hermanos, en Gilgal. Ya están cerca Jericó, ahí está Gilgal, hermanos, al lado oriental de Jericó. ¿Mm? Y Josué, hermanos, erigió en Gilgal, ahí en Gilgal, pues ahí erige, levanta las 12 piedras que habían traído del Jordán. Estaban cargando las piedras, ¿no? Y ahí en Gilgal es donde se erige, ¿no? Esas 12 piedras, dice, como monumento, pues, ¿no? Y habló a los hijos de Israel diciendo, oh, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar rojo, de igual manera, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos para que todos los pueblos, miren, esta parte es importante, hermano, no solamente para ellos, recuerden eso, sino también para ti, para mí, para todo el mundo, para todos, ¿no? Para que todos los pueblos de la tierra, todos los pueblos de la tierra, conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. ¿Para qué, hermanos? Ahí está ese monumento para recordar que Dios es todopoderoso. Eso tenemos que tener en nuestra mente, que Jehová es el único Dios todopoderoso, no hay más Dios, hermanos, y para que respetemos a Jehová, nuestro Dios, todos los días de nuestra vida. Sí, hermana, participe, pregunte. Buenos días, hermanito. Buenos días con todos. Bueno, ¿qué significan las piedras? Las 12 piedras que cada tribu de Israel tomó del río de Jordán, ¿no?
tiene un significado espiritual muy profundo. Acá, por ejemplo, nos dice, ¿no? Primero, las piedras fueron una señal visible del milagro de Dios. Hizo al detener las aguas del Jordán para que el pueblo pudiera pasar en seco. Recordaban que Dios es poderoso y fiel, que abre caminos donde no los hay. Representa también la victoria y la fidelidad de Dios a sus promesas. Y estas piedras, dice en Josué 4:7, ¿no? Y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Es un testimonio para las generaciones futuras. Dios quiso que las piedras fueran una enseñanza para los hijos y nietos. Cuando ellos preguntaran, ¿no? Lo que usted dijo, ¿no? ¿Qué significaban los padres? Contarían lo que Dios hizo. Así las piedras se convertían en un testimonio vivo de la fe y la historia del pueblo de Dios. Dice, ¿no? Cuando vuestros hijos pregunten qué significan estas piedras, le responderéis, ¿no? Dice, ¿no? En José 4:6-7. Esas piedras son también símbolo de gratitud y obediencia. Cada tribu obedeció y cargó su piedra sobre el hombro. Eso representa que cada creyente tiene una parte en la obra de Dios y debemos llevar con gratitud nuestra parte en su plan. Las piedras eran una forma de dar gracias a Dios públicamente. También representa la unidad en el pueblo de Dios. Las 12 tribus simbolizan las 12 tribus unidas bajo un mismo Dios y propósito. Así como las piedras juntas formaban un monumento, también el pueblo unido forma el pueblo santo de Dios. Fundamento sobre Cristo, la piedra viva. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Eso está en Primera de Pedro 2:5. Amén, hermanita May. Muy bien, sí, pues hermanos, esas piedras también Acotando significan algo la más, mi unidad. hermano, acotando algo más. Ahora, dice que si tus hijos te preguntan qué cosa significa esto. Ahora, yo también soy hijo, ¿no es cierto? Y ahora, me he preguntado, ¿y a quién he preguntado? ¿O es que no me interesa preguntar? O sea, no, a mí, ¿qué me importa eso? ¿Qué será eso? O es que, y cuando escucho, yo pregunto y me responde, y cuando escucho, cuando veo, ¿cómo reacciono? ¿Creo o no creo? Oh, no, es un chiste, no. O cómo reacciono, ¿no? Eso sería un análisis en mi vida personal, ¿no? Porque dice que es una señal. Y ante esa señal, yo creo o no creo, o digo, no, que son cuentos. O con todo mi respeto, cómo escucho, cómo eso, hermanos, cada uno de nosotros, porque eso allá está narrado de dónde salió el material y dónde lo ha puesto y cómo lo ha levantado y qué han hecho, ¿no? Es una cosa narrada ahí, historia, ¿no? Entonces, ahora en nuestra vida no vemos pues, ni una señal, allá habrá, ya no creo que exista allá, pero ahí está, ¿no? Está escrito ahí, hermanos. Muy bien, hermano Raúl. Sí, pues, hermanos, el propósito de la lección es que tú, Raúl, y todos nosotros, ¿no es cierto?, tengamos una experiencia personal y tengamos, pues, esas señales de que tenemos un Dios todopoderoso que está guiando nuestra vida. Si todavía no tenemos, no, esa experiencia, claro.
podemos estar divagando entre una u otra cosa, no, porque no hay una experiencia personal. Entonces, el propósito de la lección es que cada uno tengamos, pues, personalmente una experiencia y ahí está presente las señales, ¿no? Como ya algunos lo han contado, ¿no? Las señales en su experiencia, en su vida personal, ¿no? Señales de que tiene un Dios poderoso que está guiando su propia vida. ¿Qué más dice aquí, hermanos? El propósito de estas piedras era que sirvieran como señal, dice, ¿no? El término hebreo así traducido, ot, está a menudo asociado con la palabra maravilla. O sea, una señal también es una maravilla, ¿no? Esta es una maravilla, ¿no? Esta señal es una maravilla que Dios ha hecho, ¿no? Que Dios ha hecho. En este caso, secar, pues, el río Jordán para que puedan pasar, ¿no? O detener, ¿no? El agua. Y puede referirse a actos milagrosos realizados por Dios y ayer hemos estudiado justamente acerca de ese tema, como por ejemplo las plagas de Egipto, ¿no es cierto? ¿Cómo es que Dios pudo haber hecho eso? Es que es el único que puede hacer eso, hermanos. Eso no puede ser de una forma natural que haya podido suceder así como estamos acostumbrados, no a nuestro mundo con las leyes naturales que hay. No, era sobrenatural. ¿Dónde dice eso? Éxodo 7:3 dice, pero haré que el faraón se ponga terco. Entonces Dios está viendo el comportamiento de faraón y Dios, como Faraón, es terco realmente, pues él no ha tomado su decisión, ¿no? De nada que ver con Dios, porque él se cree Dios, no igual que Lucifer, no es lo mismo, el Faraón. Él también, él es terco, el enemigo de Lucifer, entonces él no ha cambiado nada, entonces, igual, Faraón. Entonces dice, pero haré que el Faraón se ponga terco y haré muchas señales y maravillas en Egipto. Entonces, ahí está diciendo Dios, haré muchas señales y maravillas. Señales y maravillas en Egipto. Están las 10 plagas, pues hermanos. En Deuteronomio 4:34 también dice así. Hay una pregunta que dice, ¿algún otro Dios ha tratado de ir? Miren, a algún otro Dios con minúscula, ¿no? Porque no hay, pues no. ¿Algún otro Dios ha tratado de ir y tomar una nación para sí de otra nación por medio de obras maravillosas? ¿Algún Dios ha hecho eso, hermanos? No, o sea, en realidad, pues algún ídolo de que pueda ir y decir, ¿no? A ver, este Canaán van a tomarles entrego. ¿Algún Dios existe que pueda hacer eso? ¿No? Tomar una nación para sí de otra nación por medio de obras maravillosas, señales y milagros, guerra, gran poder, fuerza y grandes hechos aterradores, como todos los que el Señor tu Dios hizo por ti en Egipto ante tus ojos. ¿Hay alguien que pueda haber hecho eso? ¿Algún Dios con minúscula? No hay, pues, ¿quién? Pues el único es pues nuestro Dios, ¿no? Que está mostrando ahí su poder, su fuerza, milagros, maravillas, ¿no? Que Él ha hecho. Entonces, hermanos, ahí está la palabra de Dios, ¿no? Lo que nos está indicando. También puede significar, hermanos, un símbolo, o sea, esas señales, hermanos, esas maravillas también significa símbolo, como representación de una realidad más profunda o trascendente. Entonces, hermanos, también es un símbolo de lo que algo ha hecho Dios, que tiene un significado muy profundo, que va más allá del conocimiento, pues, meramente humano, hermanos, ¿no? ¿No? El conocimiento profundo. Por ejemplo, a ver, hermanos, el arco iris. Antes no había arco iris, hermanos, no había arco iris, porque tampoco había lluvia, pues, hermanos, ¿no? No había lluvia antes, ¿no? No había lluvia, ¿no? ¿Ah? Empieza la lluvia desde el diluvio, pues, hermanos, ¿no? Porque antes se regaba con vapor, con el rocío, así, todo. Pero después entonces Dios pone ahí el arco iris, hace aparecer el arco iris, hermanos, desde esa vez. Por ejemplo, el arco iris es una señal del pacto.
O sea, ¿qué pacto hace Dios? Y ese pacto pues tiene ese símbolo, el arco iris es un símbolo de un pacto que hace Dios. ¿Dónde está eso? A ver, Génesis 9, 12, 13. Dice, y Dios dijo, esta es la garantía del pacto que hago con ustedes. Es como que alguien te firma un documento, dice, a ver, yo quiero que me firmes un documento, que sea realmente tu promesa, tu firma, quiero para reclamar. Ya, una garantía. Entonces Dios así como que hace un documento, ¿no? Su firma pone ahí. Aparece, hace aparecer Dios, ¿qué cosa? El arco iris. Esta es la garantía, dice, del pacto, ¿no? Que hago con ustedes y con todas las criaturas vivientes, no solamente con el ser humano, sino con todo ser viviente, hasta con los animalitos, ahí está el pacto que Dios hace con todos. Mi pacto continuará por todas las generaciones, dicen, ¿no es cierto? En las nubes pondré mi arco iris. Ahí está Dios, está diciendo. En las nubes pondré mi arco iris, que servirá como señal del pacto que yo hago con el mundo. ¿Cuál es ese pacto, hermanos? Ya, no va a haber otro diluvio como ha pasado, ¿no? No va a haber otro diluvio, ¿no? Entonces, ese es el pacto, ¿no? Aparece el arco iris, por más que parece que va a haber, ¿no? Una inundación completa, no va a haber, ¿no? Porque Dios ha hecho un pacto, ¿no? Aparece el arco iris y eso es pues la garantía de que no va a haber otro diluvio como lo hubo anteriormente. Entonces, hermanos, ahí está el arco iris, un símbolo. La sangre, hermanos, en los marcos de la puerta de las casas israelitas también es designada como una señal. Esa sangre que pintaron en las puertas, ¿no es cierto?, de los israelitas cuando estaban en Egipto, era pues una señal, una señal. Vamos a ver en Éxodo 12:13, dice, la sangre en los marcos de sus puertas será mi señal, dice Dios, ¿no? Mi señal. Cuando la vea, voy a ver esa señal, pasaré de largo, no habrá ninguna plaga que los destruya a ustedes cuando yo ataque Egipto. Y es importante, pues, hermanos, también las señales, porque era cuestión de vida o de muerte. Ay de aquel que no ponía la señal en su puerta, pues moría, pues. Entraba ahí, el hijo primogénito moría en la 10ª plaga, ¿no? Pero si pintaban con la sangre de corderito la puerta, entonces veía esa señal, entonces Dios veía a través del ángel y pasaba de largo y no moría pues el hijo primogénito. De igual manera, hermanos, si nosotros estamos con esta señal que es la sangre de Cristo, justificados, y Dios ve pues, ¿no? Ah, este es mi hijo, dice, ¿no? Nos va a reconocer. ¿Cómo nos reconoce Dios? Entonces no va a haber pues destrucción por el fin del mundo ya está llegando, porque el mundo se divide en dos, los que van a ser salvos y los que se van a perder. Entonces, los que van a ser salvos, ahí tiene una señal. Entonces el Señor ve la señal, dice, ah, este es mi hijo. No. Entonces, ¿quiénes van a perecer? No, van a morir los que no tienen esa señal, pues. Es la justicia de Cristo, pues, ¿no? Que uno aceptó a Cristo, ¿no? Y eso se visualiza a través también, pues, ¿no? De la conducta, de los hechos, de las decisiones que el ser humano hace en la vida práctica. Vamos a ver unos textos bíblicos que va a aclarar este punto, ¿no? Muy bien. Entonces, hermanos, dice, la sangre en los marcos de sus puertas será mi señal, cuando la vea pasaré de largo. No habrá ninguna plaga que los destruya, ahí está, a ustedes cuando yo ataque a Egipto. Y también para el fin del mundo. Va a haber 7 plagas, hermanos, ¿no? Y lo que es más significativo, hermanos, el sábado. Miren, el día es una señal también, hermanos, el sábado. Señal de la creación y de la presencia santificadora de Dios. Pero ¿dónde dice eso? Pues, ¿dónde dice que es una señal el sábado, no? Y dice ahí en Éxodo 31:13, dile al pueblo de Israel, cumplirán mis normas respetando el día de descanso. Ahí está, hermanos, cumplirán mis normas o mis mandamientos, ¿no? O mis leyes, respetando el día de descanso, o sea, el sábado, ya que será una señal. Ahí está, hermanos, el sábado es una señal, dice Dios, entre ustedes y yo, es una señal.
así como la sangre pintada en la puerta, no, era una señal para que la plaga no entre allí. Entonces aquí también está el sábado, es una señal entre ustedes y yo. ¿Quién dice? Dios. Dios está diciendo eso. El sábado es una señal entre ustedes y yo. De generación en generación, dice, así sabrán que yo soy el Señor, el que los santifica. Entonces, si tú guardas sábado, ¿no es cierto? Estás pues con esa señal de que tienes un Dios creador y que Dios te santifica, porque nadie puede santificarse a sí mismo, pues hermanos, nadie puede ser santo por sí mismo. Es Dios el que santifica, Dios el que santifica. Entonces, hermanos, ahí está la señal visible, ¿no es cierto?, de la observancia del día sábado. Si uno observa, pues, el sábado, está diciendo al mundo entero, yo creo en un Dios, ¿no?, que ha creado este mundo en 6 días literales de 24 horas, ¿no es cierto? Y el séptimo día también lo ha creado, pero en ese día no ha creado ninguna cosa y no lo ha creado para descansar y para que nos reunamos, pues, y para que Dios nos santifique en ese día y nos bendiga, ¿no? Entonces, ahí está, hermanos. El guardar el sábado tiene significado, es una señal para Dios. Dios observa, observa. Entonces, a una persona observa, hace conocer él, ¿no? Esta señal y espera que uno crea en Dios, tenga fe y pueda, pues, observar lo que Dios dice. En Éxodo 31:17 dice, será una señal permanente entre el pueblo de Israel y yo, dice, ¿no? Nosotros ahora somos pues el pueblo de Israel, hermanos. Mucha gente dice, eso ha sido para el pueblo de Israel. ¿Qué somos ahora nosotros? Ese pueblo de Israel, que es ahora literal, el pueblo israelita, Dios lo ha desechado. Mira, a su propio pueblo, pueblo original, nacidos ahí, Dios lo ha desechado porque ellos, aunque guardan el sábado, pero no aceptaron a Jesús. O sea, no tienen esa señal, la sangre de Cristo. No hay quien les justifique. Sí, tienen bendiciones por guardar los 10 mandamientos. Sí, pero no tienen salvación porque la salvación está con la sangre de Cristo. Si no son justificados por Cristo, entonces están perdidos, porque el pueblo está perdido, pues si los israelitas ahí, literales, están perdidos, no son cristianos. No están esperando un Mesías, no. Entonces, ahora, hermanos, dice, será una señal permanente entre el pueblo de Israel y yo. Recuerden que somos israelitas, ahora nosotros espirituales, aunque no hemos nacido, porque dice el que cree como Abraham, entonces es pues israelita también, pues, ¿no? Del pueblo, es hijo de Abraham. El Señor trabajó durante 6 días para hacer el cielo y la tierra, pero el séptimo día dejó de trabajar y descansó. Ahí está, hermanos. Entonces, es una señal permanente, pues, hermanos, de que Dios creó este mundo en 6 días, el cielo y la tierra. Pero el séptimo día dejó de trabajar, pues, ¿no? Y descansó Dios, reposó, ¿no? Y nosotros por eso recordamos que en el mandamiento dice, acuérdate pues de este día sábado para santificarlo. 6 días vas a trabajar, pero el séptimo día no vas a reposar. Nadie trabaja en la casa, ni nadie, ¿no? Ni los animalitos que descansen también, ¿no? Eso es lo que dicen, ¿no? Porque Dios creó pues este mundo en 6 días, ¿no? Y el séptimo descansó. Ezequiel 20:12, miren los textos bíblicos. La Biblia dice, ¿no? Hasta les di los días de reposo. ¿Quién dice, hermanos? Dios. Hasta les di los días de reposo consagrados como un pacto. Ahí está. Los días sábados están consagrados como un pacto, como una señal, ¿no? Entre ellos y yo, dice Dios, para mostrarles que yo, el Señor, soy el que los consagra. Ahí está. Cuando uno guarda el sábado, entonces va a recibir esa santificación, va a ser consagrado, ¿no? Va a ser consagrado. Pero uno que sabe esto, hermanos, y no le interesa, pues no va a ser consagrado, ¿no? En el caso de las 12 piedras, la señal funcionaría como un memorial que recordara a cada generación posterior el milagro de la travesía, cómo han atravesado, ¿no?
esas 12 piedras recordaría pues como memorial. El término traducido en el versículo 7 como monumento conmemorativo dice sicarón, no procede la palabra sicar, recordar, también dice recordar, significa recordar. Este monumento conmemorativo, esas 12 piedras, era para recordar, que denota algo más que el acto pasivo de rememorar algo. Implica un recuerdo acompañado de una acción apropiada. Entonces, hermanos, miren aquí, es importante esta parte, que no solamente es un asunto de recordar, como decía Raúl, uno podría decir, a mí qué me importa, no todo lo que le ha pasado a los israelitas, yo nada tengo que ver con eso, y a veces uno piensa así, ¿no? Y hay muchos grupos cristianos que piensan así, ¿no? Pero ¿qué dice la Biblia? Vamos a ver aquí, que no solamente el recuerdo es pues eso, ¿no? Un recuerdo nada más que pasó con otros. No significa una acción para nosotros. Vamos a ver, Deuteronomio 5:15, ¿qué dice? Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y nosotros esclavos del pecado, no de este mundo. Y el Señor tu Dios te trajo de allí gracias a su gran poder y fuerza. Por esta razón el Señor tu Dios te mandó respetar el día de descanso. Bueno, ahí está la orden de, ¿no? Entonces, cuando nosotros creemos que somos también, pues, ¿no? El pueblo de Dios, entonces para nosotros también es esta orden. Entonces, por eso es que en la práctica descansamos. El día sábado descansamos, porque creemos que somos pues el pueblo israelita también nosotros, aunque espirituales. ¿No? Muy bien. En Deuteronomio 8:12 dice, recuerda el camino por el que el Señor tu Dios te guió durante todos estos 40 años en el desierto. Entonces, hermanos, miren, es que nosotros tenemos que identificarnos así. Nosotros también ahora estamos en el desierto de este mundo. Estamos en medio del conflicto, en las necesidades y las pruebas, hermanos. Pero aquí dice una cosa bien interesante, hermanos, que incumbe a nuestra vida cotidiana. Dice, ¿para qué, hermanos, pasó los 40 años por el desierto con dificultades, pruebas? Para enseñarte a ser humilde, hermanos. No estamos pasando pruebas, no estamos pasando dificultades, no estamos enfrentando, ¿no? Algunos desafíos. Hermanos, ¿para qué es eso, hermanos? ¿Para qué estamos en este mundo? ¿Por qué el Señor en un instante pues, nos pudo haber salvado, destruido a Satanás en un instante? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estamos en este mundo así, hermanos, pasando pruebas? Dijo. Para enseñarte, hermano, que estás en esta sala, para enseñarnos a nosotros, dice, a ser humildes. Lo que busca Dios es que seamos humildes, 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 porque por naturaleza somos egoístas, orgullosos, creídos, soberbios. Somos pues tendientes al mal, como dice nuestra hermana Mónica, ya andamos con piedras en nuestro bolsillo para tirar a la gente piedras, para acusar, ¿no? Entonces, ¿para qué las pruebas? ¿Para qué, digamos, los males que nos vienen o enfermedades o no sé, crisis, bueno, no sé qué cosa, para enseñarnos a hacerlo? Lo que busca Dios es que seamos humildes, para enseñarnos que seamos humildes. Ese es el plan, porque ningún humilde, o digo, si uno no es humilde, no puede estar pues, en el cielo, ni al lado de Dios, ni Dios puede estar. Si una persona no es humilde, Dios no puede vivir en ese corazón de esa persona. Mientras no es no puede estar, no hay cabida, pues, ¿no? Entonces, eso es para enseñarte a ser humilde, ¿no? Ponerte a prueba, ahí está, ponerte a prueba. ¿Para qué nos pone a prueba Dios, hermano? Para saber lo que pensabas. O sea, Dios quiere saber qué estamos pensando. O sea, te demuestra nuestro pensamiento. La prueba está ahí. Como tenemos libre albedrío, hermanos, ¿no es cierto? Al universo entero mostramos nuestra decisión. Entonces viene una prueba, como le vino a Job la prueba, entonces ahí está, ¿no? Satanás pendiente. Mira, mira, le dice a Dios, este Job solamente te sirve porque tú le bendices.
A ver, quítale todas las cosas que tú le has, si tú le proteges, quítale tu protección. Vas a ver que en tu propia cara va a hablar contra ti, ¿no? Te va a negar, te va a negar. Entonces, eso es una prueba, pues, hermano, ¿sí o no? Eso es lo que pasa con nosotros cada día. El diablo está ahí, ¿no? Esperando que se cumpla lo que él dice, ¿no? Que Job va a, va a negarle. ¿Qué dijo Job? Hermanos, Job dijo, Dios me dio, Dios me quitó. O sea, el diablo le había quitado todas sus riquezas por acá, sus 10 hijos, lo mató y todo. ¿Qué dijo Job? ¿Qué dirías tú? ¿Qué dirías tú frente a esa prueba? Y estamos siendo probados. Entonces, Job dijo, pues Dios me dio, Dios me quitó. Sea alabado el nombre de Dios. Desnudo he venido a este mundo, desnudo me voy a ir. Entonces tenía bien los principios, los conceptos, tenía el conocimiento de Dios, ¿no? Entonces él sabía que no es dueño de nada, la vida es de Dios, las cosas también de Dios, los hijos de Dios. Ahora, si Dios ha permitido esas cosas, pues ya, pues se ha alabado el nombre de Dios, ¿no? Y, aunque el diablo es el que hace las cosas malas. El diablo fracasó, pero el diablo todavía no se cansa y dice, no, no, es que no le ha dolido en su cuerpo. A ver, tócale su cuerpo, a ver, una enfermedad incurable que no te recuperes de la enfermedad. Pero entonces, ¿qué pasa contigo, hermano? ¿Qué pasa con nosotros? Enfermos, parece que no hay esperanza de solución para esta enfermedad. Seguramente ya pues me voy a morir, uno piensa, ¿no es cierto? Pero lo terrible es que te duele. Y te duele día tras día, que estás ahí con dolor, ya quieres morirte, tampoco te mueres. Entonces, ahí estás probado, pues. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? El diablo dice, ahorita, pero ahorita te va a negarte. Ahorita te va a negarte, ¿no? Pero hermanos, somos probados, pues. Job, ¿qué dijo, hermanos, frente a la enfermedad que le vino, incurable, doloroso? ¿No? La mujer, su esposa, dijo, ya hoy, Job, pues, sigue usted confiando en tu Dios. Deja de confiar en tu Dios. Maldícelo a tu Dios. Muérete, le dice, ¿no? A su esposo. ¿Y qué dice Job? ¿Cómo pasa la prueba? Ah, estás hablando como una mujer mala, le dice, ¿no? ¿Acaso vamos a recibir solamente lo bueno de Dios y lo malo no vamos a recibir? No pecó, hermanos, no pecó, ¿no? Aunque su conocimiento de Dios de Job era limitado, pero hermanos, pasó la prueba. Y así. Entonces, hermanos, esto de recordar, hermanos, por ejemplo, guardar el sábado y todo, ¿hay dificultad o no hay dificultad? Si no trabajas sábado, te vas del trabajo, no hay trabajo para ti, te dice sí o no. ¿Es una prueba o no es una prueba? Y ahí está pendiente el enemigo y Dios también está ahí. Entonces tú decides, ya lo dejo pues el trabajo, no habrá otro trabajo y Dios te va a poner, te va a premiar, como después a Job le premió, le curó inmediatamente, hermanos, no todo su cuerpo, porque Dios es Dios, pues, y le dio pues el doble, más todavía de las riquezas que tenía, hijos e hijas, le ha dado pues sus hijas, eran las más hermosas, hermanos. Entonces son pruebas que estamos pasando en esta tierra. Entonces, hermanos, ahí están las señales como monumentos para Hermanito, recordar que tenemos un Dios todopoderoso, hermanos, y no debemos de dudar de él. ¿Alguna pregunta, hermano, hermana? hermanito, disculpe, cuando usted dijo que Dios desechó completamente al pueblo de Israel, ¿no? Pero acá nos dice en Romanos 11:1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, dice, ¿no? Entonces dice acá, la Biblia nos enseña claramente que Dios no ha desechado a su pueblo, ¿no? Y acá el apóstol Pablo lo dice. Esto significa que Dios sigue amando al pueblo de Israel, porque Él no rompe sus promesas, nuestro Dios no rompe sus promesas. Aunque muchos se alejaron de Él, Dios siempre guarda un remanente fiel, personas que siguen creyendo y obedeciendo, ¿no? Pero el Israel que no creyó, claro, eso fue apartado. En tiempos de Jesús, muchos israelitas rechazaron al Mesías y por eso perdieron los privilegios espirituales del pacto. No porque Dios los odiara, sino porque ellos mismos cerraron su corazón. Mas a todos los que recibieron
a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso está en Juan 1:12. Desde entonces, ¿no? El verdadero Israel de Dios no se basa en la sangre o en la nación, sino en la fe en Cristo. Hoy el Israel espiritual es el pueblo de Dios en todo el mundo. La Biblia enseña que los creyentes en Cristo, sean judíos o no, forman el nuevo pueblo de Dios, el Israel espiritual. Es decir, todos los que aceptan a Jesús forman parte del mismo plan de salvación. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Eso está en Gálatas 3:29. Así que Dios no desechó a Israel, sino que amplió su pueblo para incluir a todos los que creen en él. Entonces, Dios todavía tiene un propósito con Israel. La profecía bíblica muestra que Dios todavía llama al pueblo judío al arrepentimiento y a la fe en el Mesías en estos tiempos finales, ¿no? Entonces eso, hermanito, sería, no Dios no desechó completamente a Israel, sí rechazó la desobediencia, pero mantiene su amor y sus promesas. Entonces, hoy todos los que creen en Cristo forman parte de Israel espiritual, el verdadero pueblo de Dios. Amén, hermanito, amén. Bueno, Acotando justo, algo más ahí, ahora, cuando Jesús regrese por segunda vez, ¿a qué parte de la tierra más o menos va a estar? ¿Dónde? ¿En Estados Unidos? ¿Acá en Perú? ¿Dónde? Todos los acontecimientos, el final de los acontecimientos no, será ahí, en esa región, donde andaba Abraham, Isaac, Jacob, el pueblo de Israel. En ese lugar también terminará, ¿no?, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Muy bien, hermanos. Justamente lo que leyó la hermana, la respuesta estaba allí. Lo que pasa es que no queremos entender. Hermanos, para Dios no hay preferencia de nadie. Su propia mamá, sus hermanos y hermanas. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos y mis hermanas? No, el Señor no hace acepción de personas. Hermano, sea quien sea, este pueblo literal que existe ahora, Israel, ha sido desechado por Dios. Ahí están las profecías de las 70 semanas. Ha tenido 70 semanas, bueno, son años, ¿no es cierto? 490, y lo ha rechazado Dios. Ahí está la Biblia, hay textos bíblicos que dice eso, que está rechazado. Como pueblo, está completamente rechazado. Nada que ver y nada de lo que va a suceder allí es que va a culminar allí las cosas. No, eso es un engaño de Satanás. bueno, justo. Es a nivel mundial lo que va a suceder. Se van a organizar todo el mundo y todo ello, ¿no? O sea, eso tenemos que entender. Es que para Dios no hay, no, el que cree en el Señor es parte. Claro, un israelita, un judío que cree en el Señor Jesús, se arrepiente y cree, es parte pues del Israel. Y nosotros también somos parte del Israel, pues, y ahora la iglesia es el Israel espiritual. No hay nada ya de Israel literal, o sea, de que hayas nacido en ese lugar. No interesa que hayas nacido, ¿no? Claro, si se arrepiente algún israelita, pues con mayor razón, pues no, conociendo todo, la palabra de Dios, se vuelve cristiano como los discípulos. Amén, amén, ¿no? Sí, hermano Marcelino. Bonito el texto que leo nuestra hermanita Rosita. En forma literal, aplicando ese texto, podía cumplirse cuando el Evangelio fue predicado con el poder del Espíritu Santo y se convirtieron 3.000, luego 5.000, pero todos ellos eran judíos. Entonces, en ese sentido, no estaría siendo aplicado en forma literal, pero figuradamente dice, ¿no? Como dice la profecía, tenían 70 semanas hasta el año 34 para salvarse como pueblo, totalmente todos, sin que falte ninguno. Pero ellos rechazaron que la sangre de él caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, y les cayó
en el año 70, fue quemado literalmente. Ahora, no quiere decir que ellos nunca van a ser salvos, no. Si ellos aceptan a Jesús como su Salvador, Cristo mismo dice, el quien viene a mí no le echo fuera. Entonces, pueden ser salvos, pero en Cristo está la salvación, no en guardar mandamientos, no en otra cosa, ¿no? Y la palabra de Dios, pues, se cumple, es una verdad absoluta. Eso, hermano. muy Eh, bien, queridos y hermanos. hermano, justo Sí. quiero hacerle una pregunta. Jesús no desecha a nadie. Jesús es amor, es de una misericordia incomprensible, el que sobrepasa nuestra imaginación, nuestro pensamiento. Entonces, nosotros hemos ofendido a Dios de muchas formas, así como el pueblo judío, pero hemos reconocido que Él es nuestro Dios y nos hemos rendido. En la Biblia no creo que haya algo que asevere que un pueblo ha sido desechado, hermano, justo. Sería mi comentario. Mm. Sí, hermanos, es muy bueno entonces en este caso estudiar las profecías, ¿no? Y ver los textos bíblicos que lo que Pero estamos hablo de diciendo de la Biblia, de son, la sí, Biblia. sí, sí, sí. Sí, eso hay que tener muy en cuenta. Sí, la profecía de las 70 semanas, por ejemplo, concluyen, ¿no? Con la decisión que toma este pueblo, que Dios dio ese tiempo. Dice, 70 semanas voy a dar para mi pueblo, dice la Biblia, ¿no? Y justo al cumplimiento de las 70 semanas, o sea, en la última semana, en la mitad, mataron al Señor Jesucristo. Y habían 3 años y medio más. Y cuando se cumple esos 3 años y medio y termina las 70 semanas, cuando lo apedrean a Esteban, ¿no? Ahí sellaron pues su decisión. Entonces Dios también ahí en el Nuevo Testamento habla de que es como su pueblo, es el pueblo de Israel, ¿no? Que Dios, que todas las promesas es para Israel, hermanos, y sí o sí se va a cumplir eso, pero no con ese Israel literal que existe, no que han nacido, no son pues de justamente de ellos, ¿no? De sangre han nacido, pero los ha desechado. A sus propios hijos dice que lo ha cortado como un árbol, ¿no? Sus hijos son las ramas y los ha cortado. Y a los gentiles, que somos nosotros que creemos en Jesús, nos ha injertado. Entonces somos el Israel, ahora nosotros, los que creen en el Señor Jesucristo. Pero ellos han rechazado, ellos no son cristianos como pueblo, Israel como pueblo no es cristiano, nada que ver con Cristo. Ellos están esperando un Mesías, no, o sea, están completamente pues engañados, equivocados, ¿no? Entonces es lo que la palabra de Dios enseña. Es que en este caso nuestros sentimientos no tienen que guiarnos, ¿no? Sino los principios, lo que Dios dice, ¿no? ¿Quién es mi mamá? ¿Quién son mis hermanos? Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, esa es mi madre, esos son mis hermanos, esos son mis hermanos, ¿no? O sea, bíblicamente eso es lo que dice, ¿no? Bueno, pero hay que orar a Dios, que el Espíritu Santo nos ayude a entender cabalmente lo que dice Dios, pero Hermano Justo, no hagamos lo que nosotros pensamos. Sí, sí, hermanito. a ver, en Romanos 11 se habla acerca de esto y dice que si bien es cierto, algunas ramas fueron cortadas, no todas, algunas ramas, nosotros fuimos injertados, ¿ya? En esto, pero algunas ramas fueron desechadas. Y otra cosa que dice en Romanos 11, dice allí, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, dice Pablo. Pero ¿sabe qué? Dios es un Dios fiel a sus promesas y le dijo a Abraham, ¿cierto? De que de su descendencia, ¿cierto? Haría una nación bueno, todo lo que sabemos, ¿cierto? Que Dios prometió a Abraham y a todos los patriarcas, ¿ya? Eh,
es cierto, ellos deben aceptar a Jesús. Eh, la verdad es que Romanos 11 es como un poco raro. Dice, lo voy a leer para que podamos, dice, desde el 11, desde el 25 en adelante, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. O sea, he endurecido a Israel en parte. ¿Para qué? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Es decir, por supuesto, lo que usted dijo está súper bien. Tienen que aceptar a Jesucristo primero, pero el Señor no ha desechado a su pueblo. Muy bien, muy bien. Sí, pues hermanos, lo que tenemos que entender es que el pueblo que tiene Dios es pues invisible, porque Dios puede levantar hijos de Abraham de las piedras, ¿no? Es lo que dice también la Biblia, ¿no? La Biblia. Es que nosotros queremos a la fuerza, lo que yo entiendo, ¿no? Es que al que no cree queremos que sea parte, ¿no? Del pueblo de Dios. No interesa que haya nacido de Abraham, sea quien sea, pero si no cree en Jesús, no es parte del pueblo, pues. Y la declaración de esta nación, diremos, de Israel, está declarado como no cristiano, no cristiano, no es cristiano, ¿no? O sea, declara, es como decir, nuestro gobierno aquí en el Perú, todos declaran de sus instituciones, todo, ¿no? Su poder legislativo, todo declaran de que nosotros no somos cristianos, sino somos de tal religión. Así Pero eso no quiere decir que individualmente cada persona, no pueda, pues, no profesar, por ejemplo, aquí institucionalmente tal vez se declara, ¿no? Que el Perú es católico, pero personalmente cada uno puede ser adventista, evangélico, lo que sea, ¿no es cierto? Pero como o sea, a nivel de todo un país dice eso, pues no. Entonces el pueblo, claro, y de Israel era el pueblo de Dios, pero Dios desecha, pues, o sea, no tiene el privilegio para mantener a alguien que no cree. Claro, el pueblo de Israel es el pueblo de Israel que Dios tiene en su mente, en su corazón. Jamás, o sea, todas las En promesas resumen, es para... hermano mío, Ajá. en resumen, hermano mío, es igualito que ayer en la mañana me pasó, ¿no? Entre el versículo 8 y 17. ¿Cómo es? No, o sea, pero hay que orar hoy día, hermanos, y vamos a investigar y mañana estaremos con claridad, ¿no? Sí, estoy en 90% de entender lo que estás diciendo, hermano mío, pero hay un 10% que no está encajándome lo que estás queriendo decir, hermano. Entonces, hoy día voy a hacerme esa tarita para estar conforme, hermano, porque en la palabra de Dios no existe contradicción, no hay, no, en esta parte dice otra cosa, acá dice otra, no, no, ¿a cuál creer? No, eso no existe en la palabra de Dios, mis hermanos. Muy bien. Gracias, hermano Raúl. Hermanito, Entonces, dejemos hermanito, como perdón. tarea eso para investigar. Sí, este ultimito, hermanito. Bueno, Dios no desechó a Israel como persona, pero la nación perdió, dice, su papel especial como portadora exclusiva del mensaje divino. O sea que él ha perdido ese papel especial como portadora exclusiva del mensaje divino, hermanitos. Entonces, desde entonces, todos los creyentes en Cristo forman el Israel espiritual, hermanito. Amén, hermanito, amén. Amén, amén. Muy bien. Bueno, hermanos, vamos a concluir nuestra lección, pero vale la pena, hermanos, las preguntas que se ha hecho para poder investigar. Como dice Raúl, hay que investigar porque el enemigo de Dios justamente ahí es el punto donde va a atacar, ¿no? Entonces va a engañar a la gente en este último tiempo y toda la gente con esa mentalidad, ¿no? Está pues poniendo sus ojos justamente en el Israel literal, pero que realmente pues ese es un engaño terrible, hermanos. Eso hay que investigar, de acuerdo a las profecías, no hay que investigar eso, hermanos.
Bueno, vamos a continuar entonces aquí, no sé si leí esto. Recuerda el camino por el que el Señor tu Dios te guió durante todos estos 40 años en el desierto, para enseñarte a ser humilde. Entonces, tenemos que guiarnos por lo que dice la palabra del Señor, como estamos leyendo, ¿no? Ponerte a prueba y saber lo que tú pensabas, dice, ¿no? O sea, nos pone a prueba, por ejemplo, ahora estamos en prueba, ¿no? Para saber qué es lo que pensamos nosotros. Esa es una prueba, ¿no? Y yo también estoy siendo probado para saber qué cosa yo pienso, ¿no? Entonces, para saber si ibas a obedecer a sus mandamientos o no. Entonces, la prueba es para que vea si yo voy a obedecer los mandamientos de Dios o no voy a obedecer o voy a hacer lo que yo pienso, ¿no? Entonces, para eso es la prueba. O sea, que esas señales, esas maravillas, ¿no es cierto, hermanos? Eh, es para probarnos, para ver si realmente nosotros vamos a obedecer o no vamos a obedecer lo que Dios dice, no, y Dios va a saber qué estamos pensando, qué decisiones vamos a tomar. Y todo esto para los hijos de Dios es para que seamos humildes, o sea, dependientes de Dios. La construcción de monumentos conmemorativos de piedra, como pasó esto con Jacob también, ¿no? Dice, a la mañana siguiente Jacob se levantó muy temprano, tomó la piedra que había puesto bajo su cabeza, la colocó a manera de recordatorio y derramó aceite sobre ella para dedicársela a Dios, ¿no? Todavía dice, a ver, ¿dónde estamos acá? Esa ciudad se llama Luz, dice, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel, Betel. Ese lugar se llama Betel, dice, ¿no? Donde pasó esa experiencia, él se acostó cuando estaba escapando de su hermano Esaú, ¿no? Que lo iba a matar y se durmió ahí, de almohada tenía esa piedra y tuvo un sueño de una escalera que subía de la tierra al cielo y los ángeles bajaban y subían y se asustó y dijo, esta es la puerta del cielo. Así que entonces echó aceite en esa piedra y era una señal, ¿no es cierto? Y hace un compromiso también Jacob, ¿no? Luego Jacob dice, prometió, pues si Dios va a estar conmigo, me va a proteger en este viaje, me va a dar comida, vestido, y me va a traer sano y salvo de regreso a la casa de mi papá, entonces el Señor será mi Dios. Ahí está la promesa que hace. Si Dios me va a proteger en lo que estoy yendo, voy a regresar, entonces Dios va a ser mi Dios, pues dicen, ¿no es cierto? Este Dios va a ser mi Dios, el Señor va a ser mi Dios. Esta piedra que puse como recordatorio será casa de Dios y allí sería la casa de Dios, ¿no? Y le daré a Dios una décima parte, devolveré también, dice, mi diezmo, ¿no? Dice la décima parte de todo lo que Él me dé. ¿No? O sea, como reconocimiento que Dios es pues el dueño que nos da la fuerza para trabajar, que nos da también la platita para poder alimentar, bueno, para sostenernos, ¿no? Entonces, ese hace un compromiso así, ¿no? Y pasó todo eso, hermanos, pues Jacob volvió y así fue pues las cosas, hermanos, ¿no? Y en lo que estamos viendo se da cumplimiento también, pues, hermanos, ¿no? A esas promesas que Dios ha hecho y lo que también prometió Jacob. Los rituales que suscitaban preguntas, hermanos. Dice, y cuando sus hijos les pregunten qué significa esta ceremonia, no, ustedes responderán, es el sacrificio de la Pascua del Señor, cuando él pasó matando a los egipcios y no entró a las casas de los israelitas salvándolos. Luego el pueblo se inclinó y adoró al Señor. Bueno, o sea, la pregunta puede venir, ¿por qué hacen la Pascua? ¿Por qué? Porque entonces dice, no es que ha habido una última plaga, pues la décima y mató a los primogénitos, pero se fueron salvados porque en la Pascua pintamos con sangre, pues. Y para nosotros ahora, hermanos, la Pascua es Cristo, y si estamos con Cristo, creemos con Cristo, las plagas que van a venir ahora última, 7 plagas, no nos va a tocar. Las plagas son para los que tienen la marca de la bestia, o sea, los que no creen, ¿no? Eso es lo que estamos indicando claramente, ¿no? Deuteronomio 6:20, en el futuro, cuando tu hijo te pregunte, ¿no? ¿Cuál es el significado de las enseñanzas, normas y leyes que el Señor te dio? Tú le responderás, nosotros éramos esclavos del faraón de Egipto, pero el Señor nos sacó de Egipto gracias a su gran poder.
ante nuestros ojos el Señor hizo señales grandes y terribles y milagros. Ahí está la experiencia de ellos, ¿no? Contra Egipto, contra el faraón y contra toda su gente. Él nos sacó de ese lugar para traernos aquí y darnos esta tierra que Él les había prometido a nuestros antepasados. El Señor nos mandó obedecer todas estas normas y leyes y a respetarlo y obedecerlo a Él. Esto será siempre para nuestro bien y nos mantendrá con vida como sucede hoy. O sea, hermanos, aquí la inteligencia y la sabiduría es creer en el Señor y esa creencia se demuestra en la obediencia. Haremos lo bueno, dice, ante el Señor nuestro Dios. Sí, sí. Si tenemos cuidado, dice, de obedecer todos sus mandamientos tal como Él nos ordenó. Así que, hermanos, ahí no, sí, tenemos pues que obedecer, hermanos, no todos los mandamientos tal como Él nos ordenó. Eran pues habituales, dice en el Antiguo Testamento. En lugar de repetir los milagros una y otra vez, Dios establece monumentos que evocan el recuerdo de sus grandes actos y suscitan respuestas significativas, hermanos. Por ejemplo, el sábado, hermanos. No va a estar repitiéndose, ¿no? Esa creación de este séptimo día una y otra vez, ¿no? Ah, entonces, es por una sola vez hace Dios en la creación. El sábado lo forma ahí, ¿no es cierto?, en la creación y nos los da y lo recordamos guardándolo, activando, pues, ¿no? No es algo teórico. Ah, sí, está bien, pero yo ni siquiera guardo ningún día o de repente medio día nada más del sábado estoy ahí entonces, o sea, no creo realmente, pues no, pero cuando yo creo pues, realmente en esa señal del sábado, el día, y lo guardo como Dios manda, pues estoy pues bien, ¿no? Realmente demuestro que creo en verdad. Eso no nos está mostrando que uno tiene que participar, ¿no? De esas señales, no solamente es una señal para ellos o para otros, sino para nosotros también hoy en día. Por ello, la señal debe permanecer allí para siempre, lo que implica la necesidad de preservar perpetuamente este milagro del Señor en la memoria colectiva de su pueblo. La posible pregunta de las generaciones futuras es significativa porque se formula de forma personal. Eso es lo que decía Raúl. En forma personal es importante eso, experimentar. ¿Qué son estas piedras para ti? No, nos está preguntando nosotros. Cada nueva generación debía interiorizar y comprender personalmente el significado que estas piedras tenían para él. La fe en un Dios hacedor de milagros solo puede mantenerse viva cuando, hermanos, si cada generación redescubre el significado de los poderosos actos del Señor para sí misma. Tal fe marcará una diferencia importante entre vivir fielmente las tradiciones basadas en la Biblia. Hermanos, la fe, miren, la fe es la que marca diferencia, hermanos. Esto es importante. Si nos guiamos por lo que dice la Biblia, las tradiciones en la Biblia, dice, o sea, lo que realmente se debe practicar la Biblia, y el tradicionalismo, que es lo contrario, ¿no? O sea, la religión muerta de las generaciones carentes de valor y el fervor originales, pues hermanos, ¿no? En definitiva, tenemos que hacer nuestra la fe basada en la Biblia. En conclusión, debemos hacer, dice, nuestra esa fe basada en la Biblia, no en lo que piensa el ser humano, ¿no es cierto? No en lo que pensamos, sino en lo que dice la Biblia. Nadie, especialmente nuestros antepasados, dice, puede creer por nosotros. Bueno, finalmente, ¿qué memoriales de tu experiencia personal con el Señor te ayudan a recordar lo que Él ha hecho por ti? Hermanos, ¿qué memoriales de tu experiencia personal con el Señor te ayudan a recordar lo que Él ha hecho por ti? Bueno, hermanos, cada uno seguramente podríamos decir muchas cosas podríamos decir de nuestras propias vidas. Normalmente yo simplemente diría de que para mí hasta aquí Dios me ha demostrado, ¿no es cierto?, desde el primer momento que conocí a Dios, que Dios es misericordioso y que también es justo y que conmigo no tiene ningún
ninguna preferencia especial, nada, ¿no? Entonces yo soy como cualquier otra persona, ¿no es cierto? Donde Dios evalúa mi fe, ¿no es cierto? Entonces Él ve o sea, lo que yo soy, ¿no? Lo que yo siembro, eso también experimento, cosecho. Y estoy cosechando todo lo que he sembrado y pues me reconozco también una persona, ¿no? Como toda es pecadora, ¿no? Pecador también, pero también veo la misericordia de Dios. Y en mi experiencia, yo lo que veo es que Dios está actuando, ¿no? Está actuando a través de las pruebas, dificultades, y yo estoy viendo su misericordia y también su justicia. No pasa por alto ninguna cosa que yo pueda tomar decisiones equivocadamente. Tengo que cosechar lo que estoy sembrando. Pues si siembro cosas malas, pues tengo que cosechar cosas malas también. No, no. Eso tiene que ser así, sí, así, sí o sí. Bueno, eso es lo que yo podría decir, ¿no? Ante la presencia de Dios y el hecho que estemos estudiando cada día también, hermanos. Muy bien, hermanitos, ya nos hemos pasado de tiempo. Voy a, a pedir a alguien que nos despida en la oración. Si alguien todavía está, porque ya todos se habrán ido al trabajo, pero entonces oraremos, hermanos. Vamos a orar. Entonces, oremos, hermanos. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Bendito Padre, estamos acá tus hijos estudiando tu palabra, Señor. Y bendito Padre, pues, tú danos tu Espíritu Santo para entender, para comprender, Señor, quién eres tú, el Todopoderoso, Señor, que eres misericordioso, que eres justo también. Estamos acá ante tu presencia, Padre, para poner nuestras vidas en tus manos. No somos nada ni nadie, Señor, pero tú, Señor, utilízanos siempre como instrumento en este día también para hacer tu voluntad. Nosotros sentimos, creemos también, o personalmente yo también, Señor, creo, pues soy tu hijo, no a quien amas tanto, y también que también me tratas con justicia. No porque soy tu hijo, tampoco pasas por alto las decisiones equivocadas que tomo. Oh, estoy cosechando, Señor, pero yo te alabo a ti, te adoro también, porque tú eres nuestro Padre. Bendice a cada uno de tus hijos que también tienen sus experiencias propias contigo, Señor. Señor, bendícelos y danos el conocimiento correcto. Si hay algunas preguntas que quedaron ahí sin respuesta, Padre, por favor, ilumínanos, ayúdanos a entender tu carácter sobre todo y tu palabra que está escrita, como tú actúas, Padre Santo. Súplica que te hacemos, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amén, hermanos, que Dios los bendiga y hasta mañana, Dios mediante, hermanos.